esta foto, no sé si os recuerda algo que hicimos en Deusto y tal. Con Roberta. Con Roberta. ¿Alguien me podría explicar un poco lo que hicimos? Para poner un poco de contexto. Nos teníamos que imaginar este cable de salida que nos daba Roberta, para qué servía hace 3.000 años atrás. O en el futuro. Sí, eso es. Vale, bueno, todos más o menos nos acordamos. No, arqueólogo era. Sí, sí. Vale. Pues la actividad que vamos a repartir y tal es bastante parecida, lo único que la hemos estructurado en 3 partes. Y bueno, si os fijáis en el principio, en la preactividad, planteamos una imagen que hace... planteamos una imagen y bueno, hacemos debatir un poco a los alumnos con un par de preguntas de cómo se usa, cómo se llaman los objetos, bueno. Y también les presentamos un texto que es un ejemplo de lo que es ese objeto, para qué se usa, tal. Bueno, para que lo lean y descubran un poco qué era ese artefacto. Entonces, en la actividad, que más o menos es lo que hicimos con Roberta, bueno, nos planteamos que estamos en el año 3010 y estamos en lo que antes se llamaba Barcelona. Entonces, nosotros vamos a repartir un objeto a cada grupo de alumnos, que serán un grupo de arqueólogos, y tienen que negociar y debatir entre ellos, bueno, para qué se utilizaba, qué era, cómo se llamaba y tal. Y entonces, en la postactividad, lo que queremos es que los grupos de arqueólogos, de alumnos, preparen un fragmento de un documental para National Geographic, ¿vale? O sea, a partir de todo lo que me decía de aquí. Entonces, como habéis podido ver, hemos estructurado la actividad en preactividad, durante-actividad y postactividad. Es muy importante en estas actividades que los alumnos tengan muy claros cuáles son los objetivos, qué es lo que se espera de ellos y cuál es la organización de esta actividad, las fases que van a ver. En la preactividad, el profesor tiene que cerciorarse de que todo el mundo ha entendido lo que tiene que hacer en la actividad, cuál es el objetivo, establecer un motivo, ¿no? Ponerlos en contexto, decirles por qué van a hacer esa actividad y sobre todo plantearles un modelo como hemos puesto nosotros en la preactividad de la que presentamos. Durante la actividad el profesor tiene que observar, tiene que ayudar a los alumnos, pero sobre todo se tiene que centrar en ayudarles en tema de contenido, no en forma, para que ellos solos vayan interactuando y no molestarles en ese sentido. Y como postactividad, la postactividad es para relacionarlo a lo mejor con otras destrezas o poder continuar un poco la actividad y en este caso, bueno, hemos querido que hagan un documental, pero creemos que también integraremos un poco lo que es la destreza de expresión escrita para que hagan un guión y bueno, hagan la parte del documental. También me gustaría comentar que el tema del registro. No va a ser el mismo registro durante la actividad cuando entre ellos estén negociando y cuando hagan el documental, será un poco más formal. Bueno, la actividad y en la secuenciación que propusimos, habrán visto, bueno, la actividad es un poco para pensar lo que se va a trabajar. En la actividad lo que se busca es que ellos interactúen y en la posactividad se busca que ellos realicen, digamos, una secuenciación distinta para que ellos expongan lo que hicieron. Lo que nos lleva a pensar en 2 funciones básicas que tiene la comunicación oral, que son la función transaccional y la función interaccional de la lengua. La función transaccional de la lengua tiene que ver con la transmisión de la información principalmente, ¿sí? Y por ejemplo, si pensamos en una forma prototípica de la función transaccional, sería la exposición oral que está en nuestra actividad al final de la posactividad y tiene unas características que son muy diferentes a las que tiene la función interaccional de la lengua, cuya forma prototípica podríamos pensar que es la conversación o la conversación cotidiana y que tiene otras especificidades. A lo largo de la enseñanza de lengua generalmente se ha enfocado la didáctica a la práctica de la función transaccional de la lengua, pidiéndole a los estudiantes principalmente que hagan exposiciones orales, que preparen discursos y conferencias o este tipo de prácticas que tienen que ver menos con la interacción y más con un discurso monologal mucho más parecido al de la escritura que al de la oralidad, donde como está practicado, esquematizado previamente y pensado previamente, va a haber más asociación con lo escrito.
en tanto que la interacción se practica, o se ha practicado anteriormente, ahora está un poco más practicada, a través de actividades como las que presentamos, que nosotros las hemos conocido y que sabemos que se utilizan también, que están centradas en el intercambio entre dos o más individuos. ¿Sí? Nosotros, cuando enseñamos interacción oral, nos tenemos que centrar en las características de este tipo de trabajo, digamos, oral. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos esto? En general vamos a encontrar que la conversación no es una cosa que se da al azar y que es una serie de intercambios sin ninguna organización, sino que tiene distintos mecanismos, una estructura determinada, distintos mecanismos y reglas a partir de los que se dan. En general, los hablantes nativos tienen esa secuencia, esa estructura, esos mecanismos y esas reglas interiorizados de manera automática e intuitiva. Y los estudiantes también tienen su propia lengua, pero hay algunas cuestiones que es necesario reflexionar y enseñar o prestarles atención porque no son iguales de lengua a lengua. Entonces, la conversación, como dije antes, es una construcción conjunta de mensajes, sino una serie desordenada de intercambios en las que hay intervenciones que son estructurales y reglas, ¿sí?, y mecanismos que se dan y son importantes, es importante reflexionar sobre ellos. En principio, digamos, en una interacción lo que va a haber es distintas intervenciones que están formadas por una serie de actos de habla, y en general va a haber un acto de habla en casi toda secuencia, que en una macrosecuencia tenemos la secuencia de inicio, luego la secuencia del cuerpo y luego la secuencia de cierre. Estos van a estar formados por distintas intervenciones, y esas intervenciones en su unidad mínima son actos de habla, a veces son series de actos de habla, y hay actos de habla que son reactivos, es decir, que esperan lograr una reacción, y actos de habla, iniciativos, que esperan lograr una acción, y reactivos que esperan lograr que son la reacción que se genera. Entonces, esta serie de secuencias de actos muchas veces aparece en pares, es decir, en intercambios prototípicos. Para un acto de habla iniciativo X se espera un acto de habla reactivo B. Por ejemplo, algunos de los intercambios prototípicos que podemos tener es saludo-saludo, intercambio iniciativo ofrecimiento, intercambio reactivo aceptación-rechazo, intercambio iniciativo invitación, reactivo rechazo. Y estos actos de habla son especialmente importantes, estos intercambios prototípicos son especialmente importantes porque no son iguales, ni siquiera dentro de la misma lengua, dentro de sociedades y culturas distintas. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente y transmitirle a los estudiantes y enseñarlo, o por lo menos reflexionar acerca de esto, ¿sí?, para que entonces podamos generar en nuestros estudiantes unas conversaciones más ricas y más acordes a la lengua que están aprendiendo. Si pensamos entonces en la interacción oral como una destreza, va a haber microdestrezas que están asociadas a esta estructura que tiene la conversación. En general, las destrezas capacitadoras que tienen que ver con lo segmental y lo suprasegmental son las que más se trabajan en el aula, es decir, cómo se pronuncian algunas cosas, cómo se entonan diferentes actos de habla o estructuras, y pocas veces se trabaja con más profundidad, con más detalle, lo que tiene que ver con las microdestrezas de la interacción y la actuación, es decir, las que tienen que ver con entender, con producir, reconocer distintos actos de habla que pueden tener que ver con la macrosecuencia, es decir, con cómo se inicia una conversación, cómo sigue una conversación, cómo se termina, a lo que muchas veces sí se le presta atención en la clase, y luego las de actuación que tienen que ver con cómo se dan los turnos de habla, cómo reconocer un paso del turno de habla, cómo tomar el turno de habla, qué acto de habla se espera y de qué manera tiene que ser ese acto de habla, de acuerdo a cuestiones socioculturales que tienen que ver con la interacción. Entonces, todas estas cosas, a partir de actividades como las que planteamos, tienen que
ser tenidas en cuenta, y durante la actividad, que es la parte principal de la interacción, el profesor tiene que estar pendiente, como dijo Noel, no de la forma de las expresiones, sino del contenido y cómo está organizado ese contenido, y sí de la forma en la que se secuencia y se estructura la conversación para poder trabajarlo, aunque sea de manera indirecta con sus estudiantes. Bueno, y finalmente os vamos a presentar los criterios por los cuales hemos elegido esta actividad y no otra. Estos son criterios específicos para esta actividad, pero los podemos aplicar para cualquier actividad que vayamos a utilizar como profesores para enseñar interacción oral. Los podemos dividir a grandes rasgos en unos que son más prácticos, en el sentido de que se ven de manera más aplicada en el ejercicio, y unos más teóricos, que son más bien principios que dependen más del punto de vista del profesor y que también hay que tener en cuenta. En cuanto a los prácticos, el primero es el nivel. En este caso tenemos un nivel B1. Bien, este nivel permite que los estudiantes hagan, se supone, lo que les hemos pedido, que es que describan un objeto y que negocien entre ellos para qué se podría utilizar. Sin embargo, en algunos niveles más iniciales es complicado encontrar ejercicios de interacción en los que de verdad se trabaje la interacción y no sea simplemente un ejercicio de pregunta y respuesta muy estructurado y que no responda a lo que suele ser la interacción. Esto es señalado por Littlewood, que nos dice que cuanto más competencia, más campo de acción tiene el profesor. Y además este señala también que si tenemos a alguien realmente de niveles iniciales, es muy complicado conseguir ejercicios que sean de verdad interaccionales. En cuanto a las consignas, como veis en nuestro ejercicio, tienen que ser breves y precisas, y el estudiante tiene que saber qué tiene que hacer y qué se espera de él. Tal y como señaló Anabel, eso también es parte del papel del profesor, explicar cuál va a ser la utilidad y para qué se utiliza esa actividad y no otra, y cuál es el objetivo al que queremos llegar. Por parte de los criterios teóricos, tenemos el primero, que es la autenticidad. El diccionario de términos clave de L nos dice que autenticidad inicialmente se pensaba que era que se viese exactamente lo mismo que se ve fuera de clase. Conforme se ha ido desarrollando las teorías, hoy se reconoce que la clase es un contexto especial y que no se puede dar exactamente lo que se ve fuera, sino que a veces hace falta una cierta adaptación para que esté al nivel del estudiante. En cuanto a la significatividad, es uno de los criterios principales por el cual se tiene que aceptar o rechazar una actividad. En este caso, bueno, la pregunta que nos tenemos que plantear según Escobar es si el alumno está expresando significados propios, es decir, si quiere decir algo o si el profesor le está obligando a decir algo. En nuestra actividad, como veis, el alumno dice su propio pensamiento, no le estamos forzando a decir nada, y tiene, a causa del vacío de información, porque la otra persona no sabe lo que piensa, tiene que transmitirlo para poder llegar a un acuerdo. Por lo tanto, consideramos que es una actividad significativa. Esto está muy relacionado con la cercanía con la realidad, porque si pensamos en esta actividad, es cierto que nadie va a ir por la calle preguntando para qué sirve este objeto de hace 3.000 años. Sin embargo, Littlewood nos señala que no hay que restringir el aula solo a lo que se hace fuera de clase, sino que lo que hay que trabajar son las funciones lingüísticas. Lo que trabajamos aquí es la descripción de un objeto, y todos podemos describir un objeto, por ejemplo, si no sabemos cómo se llama y le queremos decir a alguien si es esa cosa de metal grande que se utiliza para... Entonces, también el uso también es algo que vamos a poder aplicar y que se va a utilizar fuera del aula. Entonces, la importancia de la cercanía con la realidad no es tanto que sea igual que en la realidad, sino que las funciones sí sean parecidas a las que se utilizan fuera de clase. Otro principio que hemos tenido en cuenta es el andamiaje colectivo. Esto viene de ideas de Vygotsky y lo señala Esther en su artículo, que son básicamente que los estudiantes colaboren entre ellos para pensar entre todos y construyan nuevo conocimiento. En este caso está claro que no hay una respuesta verdadera ni falsa, porque están inventando para qué podría servir. Por lo tanto, los estudiantes están colaborando entre sí para crear algo nuevo entre todos, y también consideramos que el trabajo entre alumnos del mismo nivel puede ayudarles a construir
de manera más sencilla su discurso y se pueden interayudar entre ellos, y esto también reduce el filtro afectivo, que ya sabemos que es muy importante. Y finalmente nos interesaría destacar la importancia de hacer ejercicios con respuesta abierta, que está muy vinculado a lo que he mencionado antes, por lo cual el estudiante no dice exactamente algo muy cerrado y muy limitado, sino que tiene más amplitud para expresar sus propios significados. Y en los juegos de roles podemos limitar más o menos la respuesta que esperamos del estudiante. Hay algunos juegos de roles más cerrados en los que decimos cuáles son los turnos de palabra que tiene que tener el estudiante o cuáles son exactamente los roles. En este es bastante abierto, y según Littlewood sería más bien un tipo de improvisación, es decir, le decimos cuál es su papel, pero no le veamos en cuanto a qué tiene que decir exactamente. Bueno, y dicho todo esto, me gustaría señalar que es muy importante a la hora de hacer un ejercicio de estos tener en cuenta también la evaluación, pero bueno, nuestras compañeras nos van a hablar de ello, así que os dejo con ellas y muchas gracias.